Y vamos a empezar a grabar. Ya va. Segundito. San Lorenzo. Mucho calor en San Lorenzo, mucha lluvia. No tomen nota. Me interesa más bien que pongan atención a la clase. La clase va a quedar grabada. Y luego la voy a subir a la plataforma. Pongan atención más bien a las láminas, a las explicaciones, porque la clase queda grabada. Y esa la van a ver después. Bien. ¿Ven la pantalla? ¿La ven? Sí, profesor. Ok, gracias. Ok, la unidad uno se titula Aspectos generales de la economía o de la macroeconomía. Vamos a analizar posteriormente. Breve historia de la macroeconomía, conceptos básicos, método de análisis macroeconómico, modelos y variables. La unidad 2 se titula Agregados económicos, todo lo que se refiere al Producto Interno Bruto, a los métodos como se mide ese PIB, a la balanza de pagos, la demanda agregada y el mercado de bienes. La unidad 3, todo lo que se refiere a la inflación, sistema monetario, tipo de dinero, banco central, tasa de interés, oferta y demanda de dinero, política monetaria y la curva de Phillips. Y finalmente, la unidad 4, todo lo que se refiere al sector interno y externo de un país, balanza comercial, mercado de divisas, crecimiento, desarrollo, entre otros. Es decir, que vamos a analizar esas 4 unidades en el transcurso de este módulo. Ahora bien, voy a apagar mi cámara para poder hacer la presentación. Permanezca con sus cámaras activadas para efectos de análisis. Intervengan, opinen. Cuando haga una pregunta, pues no digan sí o digan no, o se me dio a entender, digan sí o digan no, pero hablen, por favor. Porque es la única forma de saber yo que están allí y que están entendiendo o no. Y si no entienden, voy a tener que explicar nuevamente, pero lo importante es que opinen, que hayan opiniones. Bien. ¿Ve la pantalla? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué entienden ustedes por economía? ¿Qué significa la economía? ¿Qué será la economía? Ah, no oigo. La unidad 1, aspectos generales. ¿Qué será la economía? Ok. La economía es un vocablo. Proviene de las voces griegas. Oikos, que significa griegos, era la conformación de la palabra oikos nomos, que significa administración del patrimonio de la casa. Para los griegos, la casa era el imperio griego. Aristóteles fue el filósofo que le dio el primer elemento al término economía, que fue el primero que lanzó la palabra economía, de manera que el imperio griego era la economía era la forma como se administraba ese imperio griego, para designar al estudio de la administración de los la economía provincial. Y la economía aplicada a una ciudad se le llamaba economía política. Por lo tanto, posteriormente con el paso del tiempo, la ciencia asociada. ¿Por qué ciencia asociada? Porque resuelve el problema económico del hombre y es el hombre quien debe resolverlo. Por lo tanto, la economía se ha consolidado como una ciencia social y sigue
ya conceptualizándose alrededor de los términos. ¿Qué significa necesidad? Cualquiera puede intervenir. Estoy aquí, no los oigo. ¿Qué es una necesidad? Aquí no va a dar las 12 de la noche si seguimos así. ¿Qué es una necesidad? Una necesidad. Pues es cuando estás necesitando algo que es importante y no lo tienes. Una necesidad es una carencia de algo, ¿verdad? Es un deseo que quiero satisfacer. Puede haber necesidad alimenticia cuando tengo hambre, necesidad de amor, puede haber necesidad de limpieza, necesidad de dinero. Por lo tanto, la economía se refiere a la necesidad. La escasez es cuando no hay, cuando esa necesidad existe y por lo tanto no puedo satisfacer mis necesidades o mis deseos. Y la elección significa cuando el individuo debe decidir si construye una casa o se va de paseo con la familia. Si tiene dinero, construye una casa o se va de paseo. Entonces, a eso se refieren las tres palabras más importantes de la economía. Vamos a ver quién está entrando. Ya va. Aquí. Activen las cámaras, por favor. Raiza, Iter, Alex, Miller, Cindy, Jessica, Yesenia, Rocío, activen sus cámaras, por favor. El único que está asistente es Hamilton, el único que veo allí. Activen sus cámaras para colocarle la asistencia. Profesor, la mía está encendida. La mía también, Ajá, profe. la suya sí, Jessica, y la de Hamilton. La mía también, profe. Profe, la mía Igual mi cámara también. está encendida, doctor. ¿Qué significa economía? Para luego entrar en el análisis económico. Paul Samuelson dice que la economía es la ciencia social que estudia de la manera en que las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos entre diferentes agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? Las empresas, los hogares y el Estado. Quiere decir que según Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, la economía es una ciencia social estudiada por el hombre y para el hombre con el propósito de utilizar los recursos y producir esos bienes y servicios, distribuirlos en los diferentes agentes económicos que se mencionan allí. Por su parte, Lionel Robbins, otro premio de economía, dice que la economía es una ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen uso alternativo. Por eso le decía que es la ciencia de la elección. El consumidor, por ejemplo, se cayó un puente, ¿verdad? Y del otro lado del río, puede ser allá en San Lorenzo, hay una necesidad de crear habitaciones, soluciones habitacionales, de crear casas. ¿Qué decide el gobierno? O construirle el puente o darle respuesta a las familias para que vivan en casas nuevas. Por supuesto, si es a nivel económico, construirle la casa. Posteriormente se verá cómo se hace el puente. Pero si es un problema técnico, primero se construye el puente y luego la casa. Por esa razón, existen diferentes medios y diferentes fines. Un padre que ahorra con su esposa que trabaja decide o irse de vacaciones o comprar una casa nueva. Si es a nivel económico, entre diferentes fines y una duda, alguna pregunta, sí o no. ¿Sí o no?
Fisher, Dolbo y Smalens dice que cómo y para quién los recursos escasos y limitados. Gregory Mankiw dice el estudio de modo que la sociedad gestiona sus recursos. Entonces, fíjense cómo existen algunos teóricos, premios Nobel de Economía, que han definido la ciencia económica. Otras definiciones. Estudia la manera en que se fijan los precios del trabajo, el capital y la tierra y el modo en que se utiliza. Explora la conducta de los mercados financieros y analiza la manera en que se asigna el capital o la inversión a consecuencia de la intervención del Estado para la eficiencia del mercado. Examina la distribución de la renta y sugiere mecanismos con los que se puede ayudar a los pobres sin afectar los resultados de la economía. ¿Alguna duda con eso, con esas definiciones? ¿Alguna duda? Por favor, respondan sí o respondan no, pero respondan. No. No. Gracias. Otras definiciones. Examina la influencia del gasto público, de los impuestos y los déficits presupuestarios en el crecimiento económico de una nación. Estudia los altibajos del desempleo y la producción que constituye un ciclo económico. Elabora medidas para mejorar el crecimiento económico. Examina los patrones de comercio internacional y analiza las consecuencias de las barreras comerciales. Analiza el crecimiento en países en vía de desarrollo y propone medidas para fomentar la utilización eficiente de sus recursos. Quiere decir que existen diferentes definiciones de economía para poder analizar la escasez, la necesidad y también la elección. ¿Cuáles son las ideas clave de la economía? Escasez y eficiencia. La escasez son los recursos ilimitados y suficientes para producir los bienes y servicios que satisfacen necesidades crecientes y limitadas. Cada día nuestras necesidades son crecientes y limitadas y los recursos son escasos. Y la eficiencia, dado que los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas y crecientes, la economía debe sacar el mayor provecho de dichos recursos. Por lo tanto, eficiencia significa ausencia de despilfarro. En la medida que no haya despilfarro, quiere decir que la economía se está gestionando de forma eficiente y está dando resultados a suplir aquella demanda que es generada por la escasez. Entonces, estas son las dos ideas clave de la economía. Aquí vemos la clasificación de la economía en nuestro ámbito. Analizamos según su objeto, economía positiva, lo que es, economía, lo que debería ser. Por ejemplo, economía positiva, la inflación creció en un 5%. Es lo que, pero no me da su desequilibrio. En cambio, en la economía normativa, lo que debería ser. La inflación subió en el 5% y el gobierno establecerá medidas monetarias para controlarla. O sea, ya hay una información de cómo va a corregirse esa inflación. Ese es según su objeto. Según su naturaleza, se divide en microeconomía y macroeconomía. La microeconomía, que la vamos a ver el próximo semestre, estudia el comportamiento de unidades económicas, de empresas y consumidores, a diferencia de la macroeconomía, que estudia los agregados económicos. ¿Cuáles son esos agregados? Producto Interno Bruto, consumo nacional, inversión nacional, exportaciones, importaciones y gasto público. Quiere decir que la macroeconomía es una ciencia mucho más amplia que analiza todo el contexto económico nacional, a diferencia de la micro, que solamente estudia las relaciones entre consumidores y empresas. En cambio, la macroeconomía toma como referencia también consumidores, empresas, el Estado y el comercio internacional. Por su parte, también la economía se divide en su funcionamiento. Una economía dirigida es una economía capitalista, perdón, una economía socialista, donde las autoridades económicas son las que controlan y planifican. Tal es el caso de Venezuela, tal es el caso de, de Venezuela y el caso de Cuba, que son economías socialistas dirigidas y planificadas. Lamentablemente no económicas. La economía mixta de mercado es la economía capitalista, todo lo determina el mercado. Por lo tanto, en esta economía de mercado, ya va. ¿Qué pasa aquí? Es un estudiante que quedó por fuera.
Sí, son estudiantes que están ingresando. Por favor, activen las cámaras. Activen sus cámaras, por favor. Continúo con la clase. Bien. Decíamos que la economía de mercado, llamada economía capitalista, la que es universalmente conocida, ¿verdad? Donde todo lo determina el mercado, los precios se determinan por el libre juego de la oferta y la demanda. Ahora, cuando hay elementos de economía dirigida y de economía de mercado, ocurre la economía mixta. Esta economía mixta es la mejor, es la más eficiente. Solamente se produce en 5 países en el mundo: Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia y Holanda. En esos países se produce economía mixta, donde hay elementos de socialismo y elementos del capitalismo. Aquí vemos también, ¿verdad?, una clasificación de la economía como ciencia. Ella se clasifica en economía positiva, lo que es, como le decía anteriormente, objetivamente, lo que la economía tiene que ver con lo que ocurre, pero no da sugerencias para mejorarlo. Esta economía positiva se divide en teoría económica, que elabora hipótesis, leyes y teorías, tales como la microeconomía y la macroeconomía, que es lo que estamos analizando en este momento, la macroeconomía. Pero también la economía positiva se divide en economía aplicada, es decir, describe la realidad económica, tal y como sucede los hechos, los fenómenos, cómo sucede el desempleo, cómo sucede la inflación, cómo sucede el crecimiento económico, el desarrollo económico. De esa forma, esa economía aplicada se determina a través de una estructura económica a corto plazo, a través de los sectores económicos, el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, y también a través de la historia y evolución de la economía desde que surgió el imperio griego por parte de Aristóteles. Por su parte, la economía normativa, lo que debe ser emitiendo juicios de valor, es decir, describir la realidad económica, pero sugiriendo medidas para corregir esos desequilibrios económicos, se divide en aplica a la teoría económica de la realidad, es decir, describir la teoría económica en la realidad de los países. Y también se divide en las diferentes políticas económicas que el gobierno o el Estado deben corregir para poder mejorar ese desequilibrio. De esa forma, podemos inferir que la economía positiva se divide en economía descriptiva y teoría económica. A sobre la teoría económica se divide en microeconomía y macroeconomía, que es nuestro ámbito de estudio. Y por su parte, la economía normativa, la que establece juicios de valor y correcciones en la ciencia económica, genera una política económica gubernamental. Cada gobierno tiene una política económica y actuará para resolver problemas económicos, ya sea de orden fiscal, con la política fiscal, de orden monetario, con la política monetaria para corregir ese equilibrio de inflación y dinero, la política exterior a través de las exportaciones y las importaciones, y la política de rentas a través de fijar los sueldos mínimos y los salarios dentro de una nación. Quiere decir entonces que dentro de la ciencia económica, la más importante es la economía normativa, porque emite juicio de valor, establece correcciones a los desequilibrios económicos a través de las diferentes políticas económicas, ya sea fiscal, monetaria, exterior, de renta, que vamos a verla en la segunda unidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? Bien. Vamos a ver un cuadro comparativo entre la microeconomía y la macroeconomía. ¿Qué significa la microeconomía? La rama de la economía que estudia el comportamiento de un consumidor individual, empresa o familia. Y la macro, la rama del conocimiento que estudia el comportamiento de toda la economía a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, la microeconomía es un subconjunto de la macroeconomía. ¿Con qué trabaja la micro? Con variables económicas individuales, tales como la demanda, el precio, la oferta, la producción empresarial, la productividad y los costos económicos. La macroeconomía con variables económicas agregadas. ¿Por qué agregadas? Porque suma todas las demandas de los consumidores, del Estado y de la empresa. Suma toda la oferta del empresario y de las empresas y del Estado. Por eso se le llama variables económicas agregadas, tales como el Producto Interno Bruto, la demanda agregada, la oferta agregada, el ahorro nacional, la inversión nacional, el gasto público, las exportaciones, importaciones, la inflación, divisas, consumo nacional, crecimiento y desarrollo económico
y la balanza de pago. Como pueden observar, la macroeconomía es mucho más amplia, mucho más completa, analiza el entorno nacional económico, entre otras palabras. En cuanto a la aplicación, en la microeconomía se aplica a cuestiones operativas o internas, principalmente a elementos económicos empresariales y familiares. A diferencia de la macroeconomía, que se aplica a cuestiones ambientales para preservar el ambiente ecológico, así como también a las decisiones gubernamentales a través del Estado, las políticas del Estado, los ministerios de finanzas. Quiere decir que la macroeconomía es una potestad del Estado hacerla cumplir. ¿Dudas, preguntas? El alcance de la microeconomía se abordan cuestiones como producto individual, demanda, oferta, precio de productos, salarios, entre otros. Y la macroeconomía se abordan cuestiones como renta nacional, nivel general de precios, distribución, producción nacional, entre otros. Importancia, ¿por qué es importante la microeconomía? Es útil en la determinación de los precios de un producto junto con los precios de los factores de producción. ¿Cuáles son esos factores? La tierra, la mano de obra y el capital. La tierra agrícola urbanizable recibe un precio, que es la renta o el alquiler o el arrendamiento de esa tierra. La mano de obra, que es el trabajo, recibe un sueldo, una remuneración, que sería el sueldo y los salarios. Y por su parte el capital, que es la inversión del capitalista, recibe una tasa de ganancia o tasa de beneficio. Por su parte, la macroeconomía mantiene la estabilidad en el nivel general de precios, resuelve los principales problemas de la economía, como la inflación, la deflación, la estanflación y el desempleo, y la pobreza como un todo. En cuanto a los precios, a nivel microeconómico, determina el precio de una determinada mercancía junto con los precios de los bienes complementarios y sustitutos. Y a nivel macro, es útil para mantener el nivel general de precios. ¿Preguntas, dudas? Dios mío, ¿qué pasa aquí que esta gente no habla? No pregunta, no hay dudas. No hay preguntas. ¿No? Sí, profe, una pregunta. No le oigo, no le entiendo. Dígame. Una pregunta. Ajá, pregunte, dígame. Sí, esa diferencia entre macro, entre la micro y la macro, o sea, sobre los precios. Ajá. A nivel de la microeconomía, los precios los fija el empresario para el consumidor. A diferencia de la macroeconomía, los precios los fija el Estado a través del nivel general de precios, a través de la canasta básica o la canasta alimentaria, Hamilton. ¿Me di a Entendido. entender? ¿Sí? Sí. Entonces, hay una gran diferencia con respecto a los precios a nivel microeconómico y los precios a nivel macroeconómico. O sea, Muy lo bien. microeconómico tiene que ver todo lo que manejan los empresarios. Exactamente, los empresarios juntamente con los consumidores. Fíjense, en la microeconomía, que es la relación entre empresa y consumidor, ¿no? Se toma como referencia el nivel general de precios, es decir, la inflación. Esa inflación la analiza el Estado, de manera de poder medir el crecimiento de los precios en un tiempo. En el caso de Ecuador, en el primer trimestre del año 2021, la inflación creció en 0,38%. Y apenas en marzo cerró en 0,8%, una inflación muy mínima. Pero eso es el Banco Central de Ecuador. La microeconomía es un elemento importante de la macroeconomía. Y finalmente, se nos plantea la pregunta, a nivel micro, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo afectará el precio de una determinada mercancía la cantidad de su demanda? Por supuesto, si el precio aumenta, la cantidad de demanda disminuye.
pero si el precio disminuye, la cantidad demandada aumentará. A nivel macroeconómico, no lo tomamos como referencia un precio, sino el Producto Interno Bruto. ¿Y qué es el Producto Interno Bruto, PIB? La sumatoria de los bienes y servicios que se producen en un país en términos de un año. Quiere decir que el PIB es un crecimiento económico. El PIB es el ingreso nacional. Se toma como referencia la cantidad de dinero para producir esos bienes y servicios en un país por los nacionales, pero también por extranjeros. A eso se refiere el análisis de la macroeconomía. Y por supuesto también se analiza la tasa de desempleo. Quiere decir que a mayor desempleo, menor será el Producto Interno Bruto, pero si ese Producto Interno Bruto crece por efecto de mayor producción, de mayor exportación, mayor consumo, mayor inversión, por lo tanto, la tasa de desempleo va a disminuir a nivel macroeconómico. ¿Preguntas? ¿Dudas? Pero es una pregunta. ¿Por qué Dígame. al momento de aumentar el PIB, el Producto Interno Bruto, disminuye o aumenta el desempleo? Ok. El Producto Interno Bruto, si el Producto Interno Bruto aumenta es porque hay más empleo. Pero Ya. si el Producto Interno Bruto disminuye es porque hay Es porque desempleo, entonces el Estado tiene que mantener a esa población que no está trabajando a través de ayudas, de bonos alimenticios, a través de becas, a través de trabajos informales. Por lo tanto, eso va a minorar, porque no va a haber tanta producción para poder crear bienes y servicios. ya. Quiere decir que ya vamos a ver la ecuación. Cuando veamos los modelos económicos, vamos a ver cómo el Producto Interno Bruto depende del consumo nacional, de la inversión nacional, del gasto público, de las exportaciones y de las importaciones. Ahora bien, la economía surgió en Grecia por Aristóteles como una forma de administrar el imperio griego, la administración de la casa. Sin embargo, es en el año 1776 por un economista inglés llamado Adam Smith quien le dio el verdadero tinte social y como científico a la economía. Adam Smith publicó en su libro, su obra clásica, Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Él decía que las naciones, porque había naciones pobres y porque no había naciones ricas, simplemente porque las naciones ricas eran expedicionarios que iban en búsqueda de nuevos tesoros y los iban atesorando. De esa forma surgió Inglaterra, surgió España, surgió Japón, ¿verdad? Como grandes países que iban atesorando todos los minerales y las joyas preciosas de los territorios que iba conquistando. Por tal razón, aquellos países que tenían joyas preciosas, arte y dinero, eran países mucho más ricos y esa es la causa de la riqueza de las naciones, en detrimento de las colonias o de los países pobres, tales como Asia, como África, como América, donde en el caso de América, gran parte de la colonia española se llevó las riquezas. Por lo tanto, eso hizo más rico a España y empobreció mucho más a Latinoamérica. Igualmente pasa en el estado de Inglaterra. Inglaterra es el país más rico a nivel de viajar por el mundo y atesorar riqueza. Por lo tanto, el atesoramiento de la riqueza es lo que genera que los países sean más ricos en contra de los países mucho más pobres. Entonces, en el año 76, cuando Adam Smith publicó en su obra La naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Adam Smith es considerado el fundador de la microeconomía también. Microeconomía como una rama de la economía que se ocupa del comportamiento del mercado a través de la oferta y la demanda y la relación entre las empresas y los consumidores. A nivel microeconómico no interviene el Estado, tampoco interviene el comercio internacional. Las relaciones solamente se dan en una economía cerrada entre empresas y consumidores. En cambio, la macroeconomía se ocupa del funcionamiento global de la economía como un todo, como agregados económicos, todo lo que se refiere a nivel nacional, consumo nacional, inversión nacional, gasto público nacional, exportaciones, importaciones, ahorro, reservas internacionales, divisa, crecimiento económico, desarrollo económico, balanza comercial, balanza de pago, todo lo que se refiere al estudio de la economía por parte del Estado. Por tal razón, John Maynard Keynes es el padre de la economía del siglo XXI. Este economista publicó en el año 1936 un libro titulado
Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Quiere decir que los países en el año 36 obedecían a que aquellos países que generaban más empleo eran países mucho más ricos, porque había forma de cómo mantener ese empleo y cómo pagarles un sueldo y un salario, porque había producción, había saldos reales, había dinero en la economía. El interés por parte de aquel inversionista que invertía en un banco y obtenía una gran tasa de interés. Y por supuesto el dinero, que es lo que le da el valor a la economía. Por lo tanto, surgieron una serie de teorías, tales como la teoría de las causas del desempleo y las recesiones económicas, la determinación de la inversión y el consumo, porque unos países prosperan y otros países se estancan. Entonces, toda esta respuesta las dio John Maynard Keynes en su libro La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Ahora, ¿cuál es la utilidad de la macroeconomía? Lo que nos concierne. La macroeconomía es útil porque nos permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. ¿Y cuáles son los objetivos económicos de un país? Controlar la inflación, ¿verdad? Reducir el desempleo y crear más bienes y servicios, generando un bienestar económico y social. Por lo tanto, esta macroeconomía se lleva a cabo a través de la política económica. ¿Y qué es la política económica? Es la herramienta que tienen los gobiernos para alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, conseguir la estabilidad de los precios, que no haya inflación o que la inflación sea mínima. Lograr el crecimiento económico, fomentar el empleo, mantener una balanza de pago sostenible y equilibrada, que los países puedan endeudarse, pero también puedan pagar sus deudas en forma de la generación de empleo y a través de una calidad de vida para sus ciudadanos. Es lo que se llama riqueza en economía. ¿Y de qué se encarga la macroeconomía? El crecimiento económico a largo plazo, un crecimiento económico que dura más de 10, 15, hasta 20 años, es decir, darle bienestar económico y social a la población, que exista una suficiente inversión que genere empleo, que genere consumo, que genere demanda, que la inflación sea mínima. Por lo tanto, el ritmo al que se incrementa la producción de bienes y servicios durante un tiempo determinado, es decir, durante un año. Por lo tanto, la economía se evalúa en forma anual para ver cuánto ha crecido en cuanto a la producción de bienes y servicios, que es sinónimo de crecimiento del PIB. De esa forma, se podrá aumentar el nivel de vida de la población. A mayor producción, mayor nivel de vida de la población. Y que la productividad es la calidad de esos bienes y servicios que son enviados al mercado, la calidad de la mano de obra. El crecimiento de la economía depende en gran medida de los avances de la productividad generada por la población activa, que es una población entre 14 y 65 años que tenga capacidad de crear, en capacidad de trabajar, en la capacidad de generar empleo, de poder solventar sus problemas económicos y sociales. Y esa es la productividad, la calidad de vida de los ciudadanos por un buen empleo, un empleo digno, casa propia, recreación, salud, educación, tecnología. Eso es productividad. Pero también surgen ciclos económicos. Los ciclos económicos son los diferentes momentos estacionales en que atraviesa un país. El país tiene muchos países, a veces tienen años de buena economía, otros años de economía muy deficiente o muy pobre. Y a estos ciclos se les llama, según el comportamiento del Producto Interno Bruto, según cómo este se comporta, se le llama auge, recesión, prosperidad y crisis. En este momento, a nivel de Ecuador hay una recesión, puesto que no hay empleo. Lo importante es que esa recesión se convierta en prosperidad o en auge. El caso de los países mucho más pobres como Haití, el caso de Cuba, lamentablemente Venezuela, está ocurriendo una crisis económica y política. Otra variable es el desempleo, que ya sabemos lo que es el desempleo. La tasa de paro también se le llama, puede variar drásticamente de un periodo a otro dentro de un mismo país. Doctor, Pregunte. doctor, Digan. ¿será que estamos en recesión? ¿Todavía está Ecuador o ya en crisis? No, Ecuador está en recesión. No hemos llegado a la crisis. No hemos llegado a la crisis, afortunadamente. Ecuador está en una recesión. La crisis ocurre a nivel político y a nivel económico. La crisis es cuando, además de no haber desempleo, hay una creciente inflación. Ecuador la inflación no es creciente. La ecuación es sostenida, es sostenible, ¿verdad? Al menos con $400 de sueldo mínimo se puede vivir una persona. No, pero porque los datos no son reales.
los datos no son reales por ahorita hace varios, unos 2, 3 años. Porque Exactamente, sí claro. es difícil, en la calle es difícil vivir con 400 Sí. dólares. Sí, claro, una familia de 5 habitantes es difícil vivir con 400 dólares. Podría vivir una familia de 2, padre y madre sin hijos. Pero todavía no hemos llegado, no se ha llegado a la crisis. El caso de crisis está en Venezuela. El caso de crisis está en Haití, está en Cuba, donde no se puede vivir con 2 dólares. En Venezuela el sueldo mínimo son 2 dólares. Es imposible vivir con 2 dólares mensuales. ¿Ok? El caso de Cuba, 15 dólares mensuales, es imposible vivir con esos dólares. Sin embargo, todavía en estos países del sur, todavía existe una calidad de vida, hay calidad de educación, hay calidad en servicio, hay calidad en salud. Y eso es parte de la productividad y que no hemos llegado todavía a la crisis, al foso, pues. Ujú. Bien, en cuanto al desempleo, existen medidas para reducir el desempleo a través de las ayudas económicas, a través de los bonos, a través de la economía informal. Entonces, fíjense cómo son las diferentes variables que se encarga la macroeconomía. La inflación, cómo se calcula la inflación y las consecuencias que tiene para la economía. El crecimiento sostenido de los precios, eso es inflación. Las cuentas públicas del Estado, cuando el gobierno, el Estado no puede pagar sus deudas con los organismos internacionales, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial de Desarrollo, Banco Interamericano. Recientemente se adquirió una deuda con el Fondo Monetario Internacional, deuda que tendrá que pagar el nuevo presidente que ingresa. Es decir, el peso del sector público en las economías suele ser muy elevado, mucha corrupción. El análisis del comportamiento del Estado y la influencia sobre la economía son decisivos. De la perspectiva de la macroeconomía se presta atención especial al estudio del déficit o al superávit público. Lamentablemente en estos países del sur hay un déficit público, ¿verdad? Ha mermado la calidad de la educación, la calidad de los servicios, la calidad de la salud y por supuesto se ha incrementado el servicio de la deuda pública. Cada día estos países del sur se hacen más dependientes del Fondo Monetario Internacional, puesto que ese pago de la deuda genera sacrificio a la población, como el aumento de la gasolina y aumento de sueldos y salarios, y ahorita más aunado a la crisis de la pandemia del COVID-19. Entonces quiere decir que la macroeconomía analiza toda esa serie de variables que de una u otra forma afectan el crecimiento y el desarrollo de una nación. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Nuevamente vemos la economía de mercado o economía capitalista cuando los individuos y las empresas privadas toman decisiones de producción y consumo. Quiere decir que en el capitalismo existe un equilibrio entre la producción y consumo, producción que generan las empresas, consumo que generan la familia, y el Estado lo que hace es regular, controlar o fijar mecanismos de interrelación entre estos dos agentes económicos. Por su parte, existe la economía del Estado y la economía socialista, cuando el gobierno es el dueño de los medios de producción, cuando el gobierno es el único que decide qué producir, cuándo producir, dónde producir y para quién producir. Por lo tanto, es el socialismo quien es el único dueño de los procesos de producción, de distribución y hasta de consumo. Y finalmente, la mejor economía es la economía mixta. Son economías que tienen elementos combinados de socialismo y capitalismo, como le decía, entre ellas está Suecia, está Noruega, está Finlandia, que toma elementos sociales del socialismo en cuanto a la preservación de la salud, mejoramiento de la calidad de los servicios, mejoramiento de la seguridad y defensa, mejoramiento de la educación. Y por supuesto hay un equilibrio en cuanto a la producción, a los sueldos y los salarios y el papel que debe cumplir el Estado como regulador y ente garante de este desarrollo económico. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Bien. ¿Qué son los factores de producción? Son los recursos que utilizan las empresas en su proceso de producción para crear bienes y servicios. Esos son la tierra, el trabajo y el capital, como se lo expliqué anteriormente. La economía utiliza tecnología para combinar factores y obtener productos. Esos productos son los distintos bienes y servicios útiles resultantes del proceso de producción que se consumen o se utilizan para producir otros bienes y servicios. Quiere decir que los insumos, la materia prima, van a ser el elemento importante para producir un producto final que se lleva al mercado, se distribuye y se comercializa. En conclusión, decimos que los factores productivos son la tierra, el trabajo y el capital. Y los productos son los diferentes bienes y servicios
que se produce mediante la combinación óptima de estos factores productivos. El crecimiento y la estabilidad macroeconómica. Pregunto, ¿qué diferencia hay entre crecimiento y desarrollo? ¿Qué diferencia observan ustedes entre un crecimiento y desarrollo? No oigo nada, nadie interviene. Opinen, hablen, aprendan. Si no sé cuáles son sus dudas, no puedo aclararlas. Bien. De los orígenes del capitalismo ha padecido brotes periódicos de inflación, subida de precios y de depresión. Profesor, Dígame. creo que es que el crecimiento es un Ajá. crecimiento de tamaño y el desarrollo es de capacidad. Exactamente, muy bien, muy buen aporte. El crecimiento tiene que ver, por ejemplo, nacen dos niños, uno en la clase alta, el otro en la clase baja. El de la clase baja crece sin nutrientes, crece con necesidades económicas, con educación, crece con inseguridad, con temor. En cambio, el niño que crece, nace en la clase alta, crece con nutrientes, mucho cariño, buena educación, buena salud, buenos servicios. El niño de la clase alta crece y se desarrolla, a diferencia del niño de la clase baja, que está creciendo, sí, pero no se está desarrollando. Y eso sucede igual que en los países de América del Sur y de África y de Asia. Son países que estamos creciendo, pero no nos estamos desarrollando. A diferencia de los países ricos, que están creciendo en población, están creciendo en Producto Interno Bruto, pero también se están desarrollando. Pero nosotros, los países pobres, países desarrollados, estamos creciendo, pero no nos estamos desarrollando. No estamos avanzando en tecnología, en educación, ni en empleo. Al contrario, está creciendo la población, pero una población que es sumida en la pobreza, una población desnutrida, una población que no puede cubrir sus necesidades básicas, alimentación, vestido, vivienda, educación. Y es la diferencia entre el desarrollo y el crecimiento. Lo importante es que un país crezca, pero también se desarrolle, que sea una combinación óptima de esos dos elementos económicos. De esa forma, podría entonces el Estado asumir la responsabilidad como lo asume Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japón, Italia, Francia, España y otros países desarrollados que en épocas históricas sucumbieron a la riqueza de los países que hoy en día son subdesarrollados y siempre hemos sido el plato de segunda mesa en cuanto al crecimiento y desarrollo mundial. Y de hecho se ve aquí en el Ecuador cuáles son las zonas más marginales o más empobrecidas, principalmente la zona costera y la zona amazónica. A diferencia de la sierra, que es una zona que ha crecido mucho, pero se observa mucha pobreza en la zona de la costa y eso es culpa de los gobiernos que han pasado a través del tiempo, que no han dado el privilegio que debe, donde la costa y la Amazonía son grandes generadores de frutas, de hortalizas, de vegetales, de minerales, y debían ser las zonas más ricas y más poderosas, las zonas mucho más desarrolladas de la nación. Otro economista célebre del siglo XX es John Maynard Keynes. Keynes es el padre de la economía del siglo XX a nivel mundial. Él aporta formas para controlar los desequilibrios económicos mediante la política macroeconómica. Él establecía que la política macroeconómica está destinada a conseguir la estabilización y el crecimiento de las economías, comprender la política fiscal que se encarga de los impuestos y los gastos, comprender la política monetaria que se encarga de los tipos de interés, los intereses que pagan las cuentas de ahorro a los ahorristas, la tasa de interés que se cobra al empresario cuando se le otorga un crédito, cuando se le entrega una tarjeta de crédito, control de la inflación y las condiciones de crédito. Él también habló de esa política macroeconómica en cuanto al incremento, a los niveles de empleo, la política cambiaria, en cuanto a cómo se comporta la tasa de cambio de la divisa. En el caso de Ecuador no hay cambio de divisa porque Ecuador tiene una moneda norteamericana que es la que gravita a nivel mundial para transacciones económicas. Pero, por ejemplo, otros países como Perú o Colombia sí tienen que cambiar para poder adquirir dólares, sus soles o sus pesos, y esa es parte de la política cambiaria, cambio de divisas.
Dentro de la política macroeconómica se plantean las siguientes interrogantes. ¿Por qué disminuye la producción y el empleo? ¿Cómo puede reducirse el desempleo? ¿Cuáles son las causas de la inflación? ¿Cómo puede controlarse esa inflación? ¿Cómo puede aumentar el país su tasa de crecimiento económico? Entonces, la política macroeconómica debe darle respuesta a todas estas inquietudes de manera de combinar óptimamente el crecimiento económico y el desarrollo económico. Ahora, ¿cuáles son los objetivos e instrumentos de la macroeconomía? Entre los objetivos para producir se encuentra un elevado nivel de producción. Hay que producir en forma elevada, hay que generar trabajo y obtener una rápida tasa de crecimiento. ¿De qué forma? Mediante la política fiscal, a través del gasto público y a través de los impuestos. En la medida que pagamos más impuestos, ese impuesto debe generar eficiencia para poder contratar mano de obra, para que mejoren las escuelas, los hospitales, la salud, se compren más vacunas, mejoren las carreteras, mejoren las calles, los servicios públicos. ¿Okay? Eso generaría lograr el objetivo de una rápida tasa de crecimiento. En cuanto al objetivo de empleo, lo importante es aumentar el empleo reduciendo el desempleo, es decir, se eleva el nivel de empleo, baja la tasa de desempleo involuntario, es decir, el desempleo involuntario es aquel desempleo que aunque la persona esté en capacidad de trabajar, no quiere trabajar por un sueldo muy mínimo, es un sueldo es un desempleo involuntario. Y para recurrir a incrementar el empleo, se recurre a la política monetaria, es decir, control de la oferta monetaria que afecta a los tipos de interés. Cuando se habla de control de oferta monetaria es que el Estado debe controlar la emisión de billetes y monedas para que no genere inflación. De esa forma, por eso es que no se puede, no existe en Ecuador un libre acceso a los billetes de 50 y de 100 dólares, porque eso generaría más oferta monetaria y generaría más inflación y por ende se incrementarían las tasas de interés, que afectaría a los inversionistas y a la población también. Otro objetivo de la política macroeconómica y la estabilidad del nivel de precios en los libres mercados, es decir, disminuir al máximo la inflación y para eso se utiliza la política de renta, es decir, impidiendo que los sueldos crezcan exageradamente. Por eso que los sueldos en Ecuador crecen 6 dólares, 5 dólares cada año, porque si se incrementan los sueldos, eso va a generar inflación. Entonces se utiliza la política de renta, es decir, de las directrices voluntarias sobre los salarios, donde se pongan de acuerdo el Estado y los empresarios para fijar unos salarios acordes a la necesidad de la población y también mantener el nivel de los precios bajos a través de controles obligatorios por parte del empresario. Entonces, de esa forma, fíjense cómo la macroeconomía tiene objetivos y también tiene instrumentos para conseguir una eficiencia en cuanto a la producción, el empleo y la estabilidad a nivel de los precios y los mercados. ¿Y qué instrumentos utiliza? Los de política fiscal, política monetaria y política de rentas. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? Bien. La economía utiliza algunas variables macroeconómicas claves para evaluar los resultados macroeconómicos, pero los más importantes son, uno, el PIB o Producto Interno Bruto. ¿Y qué es el PIB? Es una medida económica que mide el valor de mercado de todos los bienes y servicios que se producen en el país durante un año. Es decir, se expresa en términos de divisa norteamericana, es el valor de lo que produce un país, ya sea en empresas públicas o privadas, en términos de un año. ¿Y qué es la tasa de empleo? Aquella población activa entre 14 y 65 años, que está formada por todas las personas ocupadas, o la desempleada que están buscando trabajo por primera vez. Y la tasa de inflación, las variaciones del nivel de precios de un año a otro. Y se utiliza para medir esa tasa de inflación, el índice de precios al consumidor. Entonces, ¿cuál va a ser su actividad en la plataforma? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay duda? Bien, van a responder la siguiente. Acabamos de analizar. ¿Cómo considera usted que puede mejorar la economía ecuatoriana? Ya sabemos que los fines son aquellas necesidades que deben satisfacer. Estos fines y factores generan
un mejoramiento para la economía ecuatoriana? Esa es una pregunta que van a responder en la plataforma. Gracias por su poca participación. No todos participaron. Me hubiese gustado que todos participen, al menos con preguntas, con dudas. Bien. Vamos a ver la otra presentación. ¿Ve la pantalla? Sí, profe. Ok. Vamos a analizar otro concepto referido al análisis que hicimos anteriormente. Definimos nuevamente el concepto de economía como la ciencia social que estudia cómo la sociedad distribuye sus recursos escasos para satisfacer necesidades económicas a través de la producción de bienes y servicios. ¿Cuáles son las ideas asociadas a la economía? Hay una creciente y cambiante. Nuestras necesidades hoy en día no son las mismas cuando éramos niños ni cuando éramos adolescentes. Incluso ustedes, sus necesidades cuando se gradúen van a ser diferentes a las necesidades de hoy en día. Por eso las necesidades son ilimitadas, crecientes y cambiantes. Los factores productivos son aquellos necesarios para que la producción de bienes y servicios satisfaga las necesidades de los individuos. ¿Cuáles son? La tierra, que recibe un pago que se llama renta, el trabajo, que recibe un pago que es sueldo y salario, y el capital, que recibe un pago que es la tasa de ganancia o la tasa de interés. Entonces, los factores productivos son vitales para la economía. La palabra escasez, como ustedes lo habían dicho, es ausencia de bienes y servicios para satisfacer necesidades, en nuestro caso, económicas. Y un bien o mercancía es todo medio capaz de satisfacer una necesidad, también llamado mercancía. ¿Cuál es el objeto de la economía? La utilización de recursos productivos, pero escasos. Todos los recursos son escasos. El agua, el aire, la tierra, son productos escasos, son recursos escasos. Por lo tanto, sirven para producir bienes y servicios. Se necesita decidir cómo se van a utilizar esos bienes y servicios, ¿verdad? ¿Para satisfacer qué? Necesidades ilimitadas de los individuos. Entonces, en la medida que la economía dé respuestas a la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades limitadas de los individuos, estará actuando en forma eficiente. Ahora, ¿cuáles son los tres problemas fundamentales de toda sociedad? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Si la economía da respuesta a estas interrogantes, quiere decir que están actuando en forma eficiente, generando productividad. Dependiendo cómo se resuelvan estos problemas, qué, cómo y para quién producir, las economías se pueden clasificar, como lo vimos anteriormente, en economía de mercado capitalista, donde los recursos se asignan por la intersección de los agentes económicos, llámese empresas, hogares, gobiernos, quienes guiados por su propio interés se interrelacionan en un mercado mediante la fuerza de oferta y demanda y coordinan sus acciones a través de la fijación de precios. A diferencia de la economía de planificación central, llamada también socialista, los recursos se asignan según las decisiones gubernamentales, únicamente. El empresario no existe, no tiene razón de existir, no tiene voz, no tiene voto, no tiene opinión. La única decisión la toma el Estado. Él da respuesta al que producir, cómo producir, para quién producir, dónde producir y cuándo producir. A diferencia de la economía capitalista, donde se combina la intervención de las empresas y los consumidores y del Estado para poder llevar a cabo una actividad económica. El Estado en el campo de la microeconomía regula, vigila y fiscaliza al emprendedor, al empresario también. En cambio, en el mercado capitalista, el Estado es quien decide conjuntamente con los demás agentes económicos darle respuesta a las interrogantes antes vistas. Entonces, ¿cuáles son las principales disciplinas de la economía? La macroeconomía, que estudia la economía como un todo, trata temas de interés colectivo nacional como la inflación, el Producto Interno Bruto, el desempleo, el déficit público, la tasa de cambio. Y la microeconomía, que estudia el comportamiento de los agentes económicos a nivel individual, solamente consumidores y empresas, no toma en cuenta el Estado, no toma en cuenta el comercio internacional. Por eso dice que la microeconomía es una economía cerrada. ¿Qué diferencia hay entre los análisis microeconómicos y macroeconómicos?
El análisis microeconómico se enfoca en decisiones individuales de un consumidor, empresa o gobierno. Pueden variar de consumidores a empresas, los cuales participan en un mismo mercado, compran o venden productos iguales o similares, llamados bienes homogéneos. Es decir, en una tienda, en el Gran Aquí, en el TIA, se genera la microeconomía. Son productos que son pocos productos, no compiten tanto como las grandes empresas multinacionales. Mercado Amazonas, Mercado Santo Domingo, que se consiguen siempre los mismos productos. Se analiza la formación y evolución del precio de un producto en particular, a diferencia de la macroeconomía, que estudia los agregados macroeconómicos, llámese consumo nacional, producto nacional, inversión, tasa de cambio, nivel general de precios. Estudia varios mercados y por lo tanto bienes son heterogéneos, donde hay una alta competencia. Por ejemplo, la competencia de la telefonía celular que tiene CNT, Tuenti, Claro, Movistar, compiten entre sí por calidad de servicio, prestación de servicios, asistencia técnica, equipos, por tarifa, etcétera, etcétera. Entonces ahí se produce la generación de intercambio de bienes heterogéneos. Se rige por las políticas económicas, monetarias, fiscal y cambiaria. Y los precios relativos son de importancia secundaria. Lo importante es analizar el precio de la canasta básica, de la cesta alimentaria, a través de un índice llamado nivel general de precios e inflación. Tipo de análisis económico, ya vimos la economía positiva, que analiza la realidad económica describiéndola tal como ocurren los hechos, pero no me da sugerencia para corregirla. Solamente analiza causa y efecto, pero no analiza las recomendaciones. Y el análisis normativo, que se emite juicio de valor, indica no cómo funciona realmente la economía, sino cómo debería funcionar. Se le sugiere cómo puede mejorar esa economía de esa nación. ¿Cuáles son las herramientas del análisis económico? Dice, ¿cómo hacen los economistas para estudiar fenómenos económicos tan complejos? Simplificando la realidad económica a través de los modelos económicos. ¿Y qué es un modelo económico? ¿Verdad? Un modelo económico es el comportamiento de cómo evoluciona la economía. Entonces, se nos presenta la pregunta, ¿cómo explicar el comportamiento de miles de consumidores o miles de empresas? ¿Cómo se comportan económicamente? A través de un modelo económico. El modelo económico es una abstracción de la realidad, es una ecuación matemática. Por ejemplo, aquí, el Producto Interno Bruto es igual al consumo nacional, inversión nacional, gasto público, exportaciones, que es la venta de bienes y servicios al extranjero, menos importaciones, que es la compra de bienes y servicios al extranjero. ¿Por qué con signo negativo las importaciones? Porque esto es un gasto para la nación. Entonces, este es un modelo económico. Otro modelo económico a nivel de la familia es que el ingreso que recibe la familia se destina al consumo y al ahorro. Por su parte, el empresario destina su ingreso al consumo y la inversión. Entonces, de esta forma, se dice que los modelos económicos son abstracciones de la realidad, observación de la realidad. También se le establece que son simplificaciones, porque a través de una ecuación simplifica las relaciones económicas y sociales de una nación. Son suposiciones. Suponemos que si crece la inversión, hay mayor consumo. Suponemos que si crece la exportación, hay mayores importaciones y hay menos gasto público. Suponemos que el ingreso se divide en consumo y ahorro para la familia, que es por cada dólar que se recibe a nivel del trabajo de la familia, 50 centavos se destina a consumo y 50 centavos al ahorro. Y por parte del empresario, por cada dólar que recibe de beneficio, lo destina 50 a consumo y 50 a la inversión. Por eso son suposiciones del modelo. Y son hechos que son muy complejos en la realidad de una nación. Por eso los modelos no son fáciles de analizar a nivel en términos económicos. Entonces, en economía, cuando se desarrolla un modelo, se trata de conservar la esencia del problema económico a resolver y se dejan de lado los detalles que son muy relevantes. Un modelo económico, entonces podemos decir que es una representación simplificada de la realidad económica. Son descripciones teóricas simples que captan la esencia del fenómeno de la economía y la descripción desde el punto de vista del economista, cómo funcionan esas cosas en el mundo real, cómo funciona la inflación, cómo afecta la inflación, el desempleo, la recesión económica, la crisis económica.
Entonces, existe un modelo económico que se llama flujo circular de la renta en una economía cerrada, donde solamente hay empresa y familia. Solamente existen estos dos agentes económicos. Este modelo trata de representar cómo está organizada la economía y cómo interactúan sus miembros. Lo vemos aquí. Primero, existen unos supuestos o unas condiciones, que la economía solo se compone de dos sectores, los hogares y las empresas. Es una economía cerrada. Las empresas producen bienes y demandan trabajo para producirlos, demandan trabajadoras para producir esos bienes. Los hogares ofrecen su trabajo a las empresas a cambio de un salario. Los hogares utilizan el salario para adquirir bienes de las empresas. Y finalmente las empresas venden esa mercancía o esos bienes que producen a cambio de un precio que ellos establecen. Entonces, de esta forma se da el flujo circular de la renta de una economía cerrada donde solamente hay empresas y familias. Lo vemos aquí. Está el flujo monetario y el flujo real. ¿Okay? Las empresas que ofrecen a los hogares bienes y servicios. ¿Dónde? En el mercado de bienes. Los hogares que ofrecen a las empresas, mercado de factores, ofrece el trabajo. Y a su vez las empresas, ¿verdad?, pagan con sueldo o salario, y los hogares van al mercado de bienes y servicios y compran para satisfacer sus necesidades. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Con la información recibida? ¿Opiniones? ¿Sí o no? Doctor, después de haber escuchado el tema de la macroeconomía, podemos decir también que la macroeconomía depende mucho de la decisión política. Sí, automáticamente. Más que de la económica, de la decisión política. Los políticos son quienes toman las decisiones para resolver la macroeconomía. Y si hay errores en esas decisiones, va a afectar a toda la nación. Muy bien, Alex. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? ¿No hay más opiniones? ¿Aportes? Bien, vamos a ver a la plataforma entonces. Voy a dejar de grabar hasta aquí, puesto que no puedo grabar el ingreso a la plataforma. Entonces, voy a dejar de grabar en este momento para hacerles la presentación de la metodología de evaluación. Un segundito. Hola, Carlitos. Hola. Me voy a bañar. Ok. Porque me fui a comprar la tierra. Ajá. En una vaina, ¿sabes por dónde? Y en Chola. Ahora. Por la estación de tren. Imagínense. No jodas, no, yo no voy a quitar toda esta ropa. Ok. Ahora sí, ¿ven la pantalla? ¿Ven la pantalla? ¿Ahí la ven? Sí, bro. Sí, profe. Ok, vamos a buscar aquí macroeconomía San Lorenzo. Aquí está macroeconomía San Lorenzo. Ok, se van a conseguir la plataforma de esta forma. En la página general está la presentación del docente, la programación de la asignatura, la bibliografía. En la página 1, la unidad 1 se llama aspectos generales. En esta carpeta, contenido de estudio, está todo el material que deben estudiar para efectos del examen parcial. Conceptos de economía y macroeconomía, la economía como ciencia social, fundamentos de economía, razón de ser de la macroeconomía, qué son los modelos económicos, cómo se construye un modelo macroeconómico, creación de un modelo macroeconómico y sus variables, y las variables macroeconómicas del Ecuador.
Entonces, en esa carpeta van a estudiar todo eso. Posteriormente nos conseguimos con las actividades. Estas son las actividades que deben hacer para la unidad 1. Hay un foro. ¿Qué es un foro? Una pregunta. Dice, conociendo los fines y factores productivos, económicos y el papel de la macroeconomía, ¿cómo considera usted puede mejorar la economía ecuatoriana? Y luego una resolución del problema. Otra pregunta. El método de análisis de variables macroeconómicas ecuatoriano realizado por el Banco Central se ajusta a los métodos de análisis internacional. Por supuesto, tiene que entrar a la página del Banco Central, revisarla y ver cómo se comporta el PIB de la economía ecuatoriana. Esas actividades tienen una nota cualitativa, no cuantitativa. Ahora, esta evaluación, cada evaluación le vale 10 puntos. Van a hacer 2 informes, el informe de modelo y variables macroeconómicas y un informe de relación entre el análisis estático y dinámico que lo vamos a ver el próximo viernes. Por tal razón, para poder obtener 10 aquí, tienen que hacer estas actividades y entregarlas antes de la fecha de caducación. En el caso de los informes, vamos a ver cuáles son las estructuras de informe. ¿Cómo van a hacer un informe? De la siguiente forma. En base a la lectura del material de la carpeta contenido de estudio y las clases, realice un informe individualmente según muestra la estructura del mismo y suba el informe al aula virtual en PDF. Entonces, ¿cómo van a hacer ese informe? Lo van a hacer así. El informe. Actividad individual. ¿Qué se va a evaluar en ese informe? La presentación de normas APA 6 o 7. La ortografía, la organización de la investigación, la calidad de la investigación y la entrega oportuna antes de la fecha de vencimiento. ¿Cuál va a ser la estructura del informe? 1. Carátula con sus datos personales, institucionales y el título de la investigación. Contenido o índice. El título, la introducción, un objetivo general de lo que quieren lograr, 2 objetivos específicos de cómo se va a lograr ese objetivo general, el contenido o desarrollo del tema de la investigación, aprendizaje logrado, qué aprendieron con esa investigación, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Entonces, esa va a ser la estructura para cada uno de los informes de la unidad 1, que vale 20 puntos, 10 puntos cada informe, siempre y cuando hayan hecho todas las actividades previas anteriores. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay duda? Bien, entonces tienen 2 actividades y tienen 2 informes. En el caso de la resolución del problema, tienen que entrar a la página del Banco Central de Ecuador, que es www.bce.es, y hacer la estructura del informe. Este informe es mucho más corto. Tiene introducción, tiene desarrollo, que es la respuesta a la pregunta, y tiene conclusiones. Y deben visitar la página del Banco Central. Esto está desde el 21 de abril hasta el 28 de abril. Se cierra el 28 de abril. Por lo tanto, ya el lunes, ya entre lunes y martes tienen que hacer esa actividad. Vamos a poner hasta el 30 de abril. Vamos a ampliársela hasta el 30 de abril. Doctor, Dígame. en la plataforma está este modelo, ¿cómo va el contexto del informe? Sí, sí, en la plataforma está la estructura del informe, correcto. Sí, correcto, Hamilton. Gracias. Entonces, tiene 2 actividades y tienen 2 informes. El próximo viernes, ya culminamos la unidad 1. Ya culminamos la unidad 1. ¿Sí? Y sería 26, 27, 28, 29, sería el 30. Quiere decir que vamos a darle unos 3 días más, ya va, para que culmine. Un segundito. Una pregunta, profe. Dígame. Primero hay que hacer lo de arriba para hacer lo de abajo. Sí, eso es correcto. Eso es muy correcto. O sea, en base a esa información hacemos lo de abajo. Ajá, vamos a dar hasta el 2 de mayo. Vamos a darle un tiempo más de plazo. 2 de mayo, esta. El foro sí es inmediato. El foro es para el lunes o martes y debe estar ya listo. Vamos a cambiársela para el 2 de mayo. Ya va, un segundito. Poner aquí 2 de mayo.
2 de mayo. Y Profe, una pregunta. ¿alguien más quiere preguntar? Yo, profe. Pregunte, dígame. El deber lo hacemos en Word y lo transformamos a PDF o Exacto, sí, lo hacen en Word y lo suben en PDF para que pese menos, para que abra mucho más rápido el archivo, porque si no tarda mucho en abrir y tarda mucho en corregir. En cambio así, ya es mucho más, me equivoqué, es mucho más fácil. Del 21 de abril al 2 de mayo. Es mucho más fácil que abra en PDF, desde las 8 hasta las 10 de la noche, para que lo puedan hacer. Vamos a ver el otro, qué fecha tiene, qué horas tiene, no me di cuenta. Ya va. No tenía hora, de las 8, de las 5 hasta las 23 horas. Para que tengan tiempo de hacerlo y puedan leer el material de la unidad 1, material de la carpeta. Y vamos a ver, el 21 al 2, este está bien ya está cambiado. Ok, vamos a ver el foro. El foro, ¿qué fecha tiene? El foro cierra porque es una pregunta. El foro tiene disponibilidad del 21 de abril al 28 de abril. Vamos a ver el foro hasta el 28 de abril. Bien, entonces ya les extendí la fecha. Y entonces, si no, este es el contenido. Tiene que hacer primero esto para luego hacer esto. Eso es correcto. Ajá. Y aquí está la carpeta de contenido de estudio, que es bastante amplia. Voy a subir esta clase también, más tarde voy a subir esta clase, que viene de todo el material que debe leerse, de la unidad 1. Entonces, cada unidad les vale 20 puntos. Serían 20 por 4, serían 80. Y 2 parciales de 10 puntos serían 100 puntos en total. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna inquietud? ¿No hay dudas? Los compañeros que ingresaron tarde, coloquen en el chat, coloquen presente en el chat, por favor. Vamos a ver el chat. Le pasó la asistencia. Jessica Tamayo. ¿Quién es Jessica Tamayo? ¿Se fue? Profe, la compañera tiene un problema con el teléfono, se le daña y se le sale de la videollamada, pero sí estaba ya presente. Ok. Milena Lur. Milena. Presente. Raiza Churta. Presente. Yesenia Mendoza. Presente. Hamilton Mosquera. Presente. Cindy Anchudia. Cindy Anchudia. Presente, Anchundia. Anchundia, ok. Hitter Villarroel. Anchundia. Sí, presente. Cindy Noguera. Cindy. Presente, dicen, presente. Ok. Rocío Bernaza. Rocío Bernaza se fue. Ale Fabricio Chirán. Chirán. Presente. Jessica Estefanía Tamayo. Presente. Jessica Estefanía Tamayo. Gracias, Alex. Jessica se fue también. Quedó inasistente. Cindy Noguera. Rodrigo Fernández Ruano. Ok. Rodrigo Fernández Ruano. Ok. Aquí, bien, aquí no he mencionado de los presentes. ¿Quién falta por mencionar? Quintero, profesor Roger David. Coloque la palabra presente, Roger. En el chat, coloque presente. Listo, Roger. Coloque la palabra presente. Bien. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes por este medio a las 4:30 de la tarde. ¿Oyeron? Cualquier duda que tengan, la hacen por el chat del grupo. Maestro, una consulta. Mire, estoy intentando ingresar, pero dice que
No se puede matricular en este curso. En ese caso, ¿qué hago? ¿Quién? Debe hablar con el licenciado Alexis. ¿Usted está repitiendo la materia? ¿La está repitiendo? ¿O es No, ingreso? todos somos nuevos. Ah, entonces debe hablar con Alexis, el coordinador, o con su tutor. ¿Quién es su tutor? ¿Quién es su tutor? Ah, no sé si es el mismo del semestre pasado. Ajá. No, no. Hable con su tutor para que hable con sistema y le corrija la situación, Roger Quintero. ¿Oyó? Ok, muchas gracias. Bueno, gracias compañeros. En un rato le voy a subir la clase que va a quedar grabada. Muchísimas gracias por su atención. Feliz noche. Muchas gracias, profesor. Igualmente, pase bien. Gracias, Cindy. Cuídense, en San Lorenzo deben cuidarse mucho, usen tapaboca y no salgan a la calle. Usen tapaboca. Cuídense, por favor. Yo sé que eso da mucho calor y más allá que húmedo, pero hay que cuidarse, la vida es una sola. Bien, gracias, hasta luego. Feliz noche.